Hola, bienvenidos a todos. Hoy les traigo una historia profunda, una de esas que te hace reflexionar sobre las acciones que realizamos día a día. Esta es la historia de una mujer que tuvo todo, pero que perdió lo más importante por menospreciar a alguien que no tenía nada. Les aseguro, les dejará pensando. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse próximos videos, y si el video les gusta, por favor déjenos un me gusta, eso ayuda mucho al canal a crecer. Hoy conoceremos a Valeria, una mujer exitosa en la superficie, pero vacía por dentro. Y también conoceremos a un hombre, un señor de la calle, al que todos ignoraban. Pero a veces, las apariencias engañan de la manera más extraordinaria. Acompáñenme a adentrarnos en esta historia. La ciudad nunca duerme. Un constante rugir de motores, un fluir interminable de gente que va y viene, absorta en sus propias vidas. Entre ese mar de trajes grises y prisas, caminaba Valeria Montes. Llevaba un abrigo de diseño impecable, de esos que cuestan más que el sueldo mensual de la mayoría. Sus tacones repiqueteaban sobre la acera con una precisión metronómica, marcando el ritmo de su vida perfecta, o al menos, de la vida que ella creía perfecta. Valeria era una arquitecta de renombre. Su nombre aparecía en revistas especializadas, firmaba proyectos de grandes rascacielos que arañaban el cielo. Su piso, un ático con vistas panorámicas a la ciudad, era minimalista, frío, y tan impoluto como una revista de decoración. Todo en su vida estaba calculado, controlado. Todo, menos la molesta humanidad que la rodeaba. Para Valeria, las personas se dividían en dos categorías: útiles e invisibles. Los útiles eran sus socios, sus clientes adinerados, su estilista personal. Los invisibles eran todos los demás, especialmente aquellos que, a su juicio, ensuciaban el perfecto escenario de su existencia. Los repartidores, los barrenderos, y por supuesto, los mendigos. Todos los días, en su camino desde su lujoso apartamento hasta su reluciente oficina, pasaba por el mismo parque, y en la misma banca, siempre estaba él, un hombre mayor, de rostro surcado por arrugas profundas que contaban una historia de dificultades. Sus ropas estaban gastadas, manchadas por el tiempo y la intemperie. Se envolvía con una vieja manta raída y siempre mantenía la mirada baja, como si no se atreviera a molestar al mundo con su presencia. Valeria nunca le había dirigido la palabra. Lo único que hacía era arrugar levemente la nariz al pasar, como si un mal olor la persiguiera. A veces, apresuraba el paso. Otras, cambiaba brevemente de acera. Él era solo un obstáculo más en su paisaje urbano, un recordatorio incómodo de una realidad que ella prefería ignorar. Una mañana particularmente fría, el destino decidió que sus caminos ya no solo se cruzarían, sino que chocarían. Valeria caminaba más rápido de lo habitual. Tenía una reunión crucial con un inversionista de Oriente Medio, una reunión que podía reportarle un contrato millonario. Llevaba en la mano un café caro, de esa cadena donde el nombre viene en un idioma extranjero y el precio es una pequeña fortuna. Iba hablando por su teléfono manos libres, dando últimos detalles a su asistente. No prestaba atención a nada a su alrededor. Y fue en ese momento de distracción absoluta cuando su tacón de aguja encontró una boldouse suelta en la acera. Su pie se torció de manera brutal. Un grito agudo escapó de sus labios. Perdió el equilibrio por completo. El mundo giró a cámara lenta. Su teléfono salió volando describiendo un arco en el aire antes de estrellarse contra el suelo. Su carísimo café siguió la misma trayectoria, pero su contenido, un líquido marrón y caliente, no se derramó en el suelo. La taza giró en el aire y todo su contenido se proyectó directamente hacia la banca donde, como cada mañana, estaba sentado el señor mayor. La escena fue instantánea. Un chorro de café manchó la ya sucia manta del hombre. Gotas salpicaron su rostro y sus brazos. Valeria cayó de rodillas al suelo, sintiendo un dolor agudo en su tobillo. La humillación y la rabia fueron más inmediatas que el propio dolor. Se incorporó con dificultad, sintiendo como la mirada de los pocos transeúntes se posaba sobre ella. Y entonces, sus ojos se encontraron con los del mendigo. Él no dijo nada, solo la miró. Sus ojos eran viejos,
cansados, pero en ese momento contenían una chispa de sorpresa, y quizás una pizca de resignada ironía. Con un movimiento lento, se limpió el café de la cara con el dorso de una mano temblorosa. Valeria ardió en furia. La vergüenza de haber caído, la frustración por el café perdido, la ansiedad por la reunión, y sobre todo, la indignación de que ese hombre la mirara de esa manera, todo estalló en su interior. Se levantó cojeando, ignorando el dolor punzante en su pierna. ¿Qué crees que estás mirando? ¿No tienes nada mejor que hacer que estorbar en medio de la acera? Por tu culpa me he caído. Mira lo que has hecho. Mi abrigo nuevo está arruinado. ¿Y mi café? El hombre abrió la boca para hablar, pero solo emitió un sonido ronco y débil. Alzó levemente las manos en un gesto de paz, de disculpa, aunque él no hubiera tenido la menor culpa. Valeria no quiso escuchar. El silencio del hombre lo interpretó como una debilidad más, una confirmación de su inferioridad. Su rabia necesitaba un culpable, y él era el blanco perfecto. ¿No tienes ni siquiera palabras para disculparte? Claro, gente como tú nunca asume sus responsabilidades. Solo saben pedir, pedir y pedir. ¿Crees que el mundo te debe algo? Mire el estado en el que has puesto todo. Señaló con desdén la pequeña charque de café en el suelo y las salpicaduras en su abrigo. Su voz era estridente, llena de un desprecio que cortaba como un cuchillo. Debería llamar a la policía. Hacer que te lleven de aquí. Eres una plaga, una rata que ensucia la ciudad. Un par de personas que pasaban redujeron la marcha, observando la escena con incomodidad. Nadie intervino. El hombre en la banca bajó la mirada de nuevo, hundiéndose en su manta. Su silencio era un muro de dignidad herida, pero Valeria solo veía su misión. ¿Ves? Ni siquiera puedes defenderme. Eres patético. Con un último bufido de desprecio, Valeria recogió su teléfono, cuya pantalla ahora estaba crujida como una telaraña. Miró su reloj de Pelcere, una pieza de lujo que costaba más que un coche. Iba tarde, terriblemente tarde. Esto te va a costar caro, muy caro. Espero que estés satisfecho. Sin importarle el dolor, dio media vuelta y se marchó cojeando, dejando atrás al hombre humillado, el charco de café y las miradas reprobatorias de los testigos mudos. Camino a su oficina, su furia no hizo más que aumentar. Cada paso le recordaba la caída, cada grieta en la pantalla de su teléfono le recordaba al mendigo. Él se había convertido en el origen de todos sus males. Lo que Valeria no sabía, lo que no podía siquiera imaginar, era que las palabras que había lanzado con tanta crueldad no se las había llevado el viento. Alguien, o algo, las había escuchado. Y esa misma noche, comenzaría la lección. La reunión con el inversionista fue un desastre. Su actitud distraída y irritable, combinada con su aspecto desaliñado por la caída, hicieron que el cliente potencial perdiera la confianza en ella. El contrato millonario se esfumó. Para Valeria, fue la confirmación definitiva de que su mala suerte había comenzado con ese hombre del parque. Su rencor creció, alimentado por la frustración. Esa noche, de regreso en su frío ático, se sirvió una copa de vino caro, pero ni siquiera eso logró calmar su ira. Repasaba mentalmente la escuna una y otra vez, justificando sus acciones, alimentando su odio. Finalmente, exhausta y enfurecida, se durmió en su sofá de diseño. El sueño no fue reparador. Soñó con pasillos infinitos y oscuros, con ecos de sus propias palabras gritadas. Soñó con los ojos del anciano, que en sueños parecían saberlo todo. Se despertó sobresaltada en medio de la noche, sudando frío. La habitación estaba a oscuras. Sintió una presencia. Algo había cambiado. Se incorporó, palpando en la mesita de noche para encontrar el interruptor de la lámpara. La encendió. La suave luz bañó la estancia. Todo parecía en orden. Todo era perfecto y minimalista como siempre. Respiró aliviada, atribuyendo su malestar a la pesadilla y el estrés del día. Se dirigió a la cocina para servirse un vaso de agua. Al pasar frente al gran espejo del pasillo, se detuvo en seco. Algo no cuadraba. Su reflejo no era el correcto. Se acercó lentamente, entrecerrando los ojos. Era ella, sin duda. Llevaba la misma camiseta de seda carísima. Su pelo estaba perfectamente recogido, pero había algo en su expresión,
en sus ojos, un vacío que no recordaba, y entonces, lo vio. Sobre su impecable camiseta blanca, justo en el centro de su pecho, había una mancha, una pequeña mancha circular, de un color marrón oscuro. Se acercó más al espejo, frotando la tela con los dedos. Parecía café. Se quitó la camiseta con movimientos bruscos, irritada. ¿Cómo era posible? ¿Acaso no se había limpiado bien por la mañana? Examinó la prenda bajo la luz. La mancha estaba ahí, persistente. Con un gruñido de fastidio, arrojó la camiseta al cesto de la ropa sucia. Era solo una mancha, se dijo. Nada importante. Al día siguiente, las cosas empezaron a torcerse de maneras pequeñas, pero significativas. Su cafetera expreso, una máquina italiana de última generación, se negó a funcionar. Su auto deportivo no arrancó a la primera, forciéndola a llamar a un taxi, algo que detestaba. En la oficina, descubrió que los planos cruciales para una presentación de esa tarde habían sufrido un error de impresión inexplicable, apareciendo manchados con un patrón de motas maranes difusas. Pequeñas frustraciones que se fueron acumulando como gotas de agua en un vaso que estaba a punto de rebosar. Y en cada pequeña adversidad, su mente volvía una y otra vez al incidente del parque. A él. Esa tarde, decidida a borrar cualquier resto de ese mal día, fue a una de sus tiendas de ropa favoritas. Iba a comprarse un nuevo abrigo, uno incluso mejor que el manchado. Atendida por una dependiente sumisa, eligió una prenda exquisita. Se la probó delante del espejo de cuerpo entero del probador. Se veía impecable, poderosa, como ella misma exigía verse. Sonrió satisfecha por primera vez en el día, pero su sonrisa se congeló cuando bajó la mirada. Allí estaba, de nuevo, en el puño izquierdo del nuevo abrigo, una pequeña pero perceptible mancha marrón, la misma tonalidad que el café derramado. No, no puede ser, esto es nuevo. Esto acaba de salir de la fábrica. Frotó la mancha con fuerza, pero no desaparecía. Llamó a la dependiente, mostrándole el defecto con tono acusatorio. La joven, nerviosa, examinó la prenda. Lo siento muchísimo, señora Montes. No sé cómo ha podido pasar. Le traeré otro inmediatamente. Trajeron otro abrigo idéntico. Valeria se lo probó con desconfianza. Antes de siquiera mirarse al espejo, revisó el puño. Nada. Respiró aliviada. Pero cuando alzó la vista hacia el espejo, un escalofrío le recorrió la espalda. La mancha no estaba en el puño. Ahora era una línea marrón, delgada, que bajaba desde el hombro hasta el codo, como si alguien hubiera derramado el líquido directamente sobre ella mientras la llevaba puesta. Esto es absurdo. ¿Qué está pasando aquí? La dependiente, desde fuera, preguntó si todo iba bien. Valeria, pálida, salió del probador. ¿No ves esto? ¿Es que eres ciega? Mi abrigo está arruinado. La dependiente la miró confundida, luego miró el abrigo, y de nuevo a Valeria. Señora, ¿se refiere a algo en particular? Yo no veo nada. ¿Cómo que no ves nada? Está ahí, una mancha enorme. Señaló con un dedo tembloroso la línea marrón. La dependiente se acercó, entrecerró los ojos, y negó con la cabeza con cortesía. Lo siento, señora Montes. Realmente no veo ninguna mancha. El abrigo está impecable. Valeria miró al espejo. La mancha seguía ahí, nítida y clara para ella, pero la dependiente, que ahora la observaba con una mezcla de preocupación y incomodidad, parecía no ver absolutamente nada. En ese momento, Valeria sintió el primer verdadero golpe de miedo. No era rabia, no era frustración. Era un miedo frío e irracional que le agarrotó el estómago. Algo andaba mal, muy mal. Salió de la tienda apresuradamente, sin el abrigo, sintiendo que las miradas de los demás clientes y empleados la seguían. ¿La estarían juzgando? ¿Se estarían riendo de ella? ¿O era solo su imaginación? La ciudad, antes su reino de cemento y cristal, ahora parecía hostil. Cada reflejo en un escaparate, cada superficie pulida, se convertía en un potencial espejo que podía mostrarle las manchas que solo ella parecía capaz de ver. Esa noche, encerrada en su ático, la paranoia creció. Revisó toda su ropa, encontró 3 manchas más. Una en la solapa de una chaqueta de traje, otra en el dobladillo de un vestido de noche,
y una tercera, pequeña pero perfectamente redonda, en la funda de seda de su almohada, siempre del mismo tono marrón café con leche. Intentó limpiarlas con agua, con quitamanchas, con lejía. Nada funcionaba. Las manchas permanecían, desafiantes, como recordatorios imborrables de su acción, como una marca, agotada, mental y físicamente, se desplomó en su sofá. La copa de vino de la noche anterior aún estaba en la mesa de centro. La cogió, bebió un sorbo largo, deseando que el alcohol adormeciera su creciente pánico, y entonces, lo vio, flotando en la superficie oscura del vino tinto, justo en el centro del líquido, una forma se materializó. No era una mancha, era un rostro surcado de arrugas, con ojos cansados pero ahora llenos de una calma terrible, los ojos del mendigo. Valeria lanzó la copa lejos de sí con un grito ahogado. El cristal se hizo añicos contra la pared blanca, manchándola de púrpura como una herida abierta. Jadeando, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor, se encogió en el sofá, abrazándose las piernas. ¿Estoy enloqueciendo? ¿Qué me está pasando? Las luces de la ciudad parpadeaban al otro lado de sus ventanales, indiferentes a su crisis. En el silencio aplastante de su lujosa prisión, una certeza comenzó a abrirse paso entre el miedo y la confusión. Esto no era una coincidencia. Esto tenía que ver con él, con lo que había hecho, con lo que le había dicho. Una lección, susurró una voz en su mente que no era la suya, una lección de humildad. Y supo, con un frío que le heló la sangre, que esto solo era el principio, la primera y más suave de las advertencias. Algo había desatado, algo que ya no podía controlar. La mirada del hombre en el parque ya no le parecía de sumisión. Ahora, retrospectivamente, le parecía una advertencia silenciosa, una paciencia infinita que ella había quebrado. Y en algún lugar de la ciudad, bajo las estrellas que no se ven por el resplandor de las feroúles, un hombre viejo con una manta raída miraba la luna, y quizás, solo quizás, una sombra de tristeza cruzó su rostro, no por él, sino por la mujer que estaba a punto de aprender que la verdadera riqueza no se lleva puesta, y que las acciones, como las manchas, a veces son imposibles de borrar. Pero esto, amigos, es solo el comienzo. La lección acaba de empezar. ¿Qué creen que pasará después? ¿Se volverán las manchas más evidentes para los demás? ¿Se intensificarán los fenómenos? ¿Qué hará Valeria cuando se dé cuenta de que no está lidiando con una simple mala racha, sino con algo mucho más profundo y aterrador? La luz del amanecer filtrándose a través de los enormes ventanales de su ático encontró a Valeria exactamente donde la habíamos dejado, acurrucada en el sofá, temblando, con los ojos guaída abiertos por el miedo y la falta de sueño. El suelo estaba manchado de vino tinto y cristales rotos, un recordatorio caótico de la visión que había tenido en su copa. Se movió con cautela, como si el mismo aire pudiera lastimarla. Su primer impulso fue limpiar el desastre, borrar toda evidencia de su Bragdán, pero sus manos temblaban demasiado. Cada pequeño fragmento de cristal le parecía un ojo que la observaba. Se obligó a pararse y se dirigió cojeando hacia la cocina, ignorando el dolor punzante en su tobillo, que había empeorado tras la caída. Necesitaba café, café fuerte y real, no las visiones que su mente parecía proyectar. Encendió la cafetera, esa misma que había negado funcionar el día anterior. Esta vez, con un ronquido mecánico, funcionó. El sonido del café goteando fue un pequeño alivio, un fragmento de normalidad en su mundo que se desmoronaba. Mientras esperaba, evitó mirar cualquier superficie reflectante. No miró el frente de acero inoxidable del refrigerador, no miró los gabinetes lacados. Se concentró en su respiración. Fue entonces cuando su mirada cayó en el pequeño televisor de la cocina, encendido con el volumen bajo. Pasaban las noticias de la mañana, y entonces, lo vio. El reportero, con su rostro serio, hablaba desde un estudio. Detrás de él, en una pantalla secundaria, mostraban una imagen de archivo de un parque, su parque, y en la esquina inferior de esa imagen, casi como un error de edición, estaba la banca, y en la banca, una figura borrosa, envuelta en una manta.
El periodista hablaba de una ola de frío que se aproximaba a la ciudad y de los programas municipales para ayudar a las personas sin hogar. Valeria se quedó paralizada. No escuchaba las palabras. Solo veía esa imagen. ¿Era él? ¿Estaban hablando de él en las noticias? Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se acercó lentamente al televisor, subiendo el volumen con el mando a distancia. Pero la imagen cambió. Ahora mostraban al alcalde dando un discurso. La figura en el parque había desaparecido de la pantalla. Valeria apagó el televisor de un golpe seco, con la respiración entrecortada. ¿Lo había imaginado? Su mente estaba jugando con ella, conectando cosas que no tenían relación. El silbido de la cafetera indicando que había terminado de hacer el café la hizo saltar. Giró sobre sus talones y se sirvió una taza. La necesitaba. La observó con recelo antes de llevársela a los labios. El líquido era negro, opaco, normal. Bebió un sorbo. Estaba caliente, amargo, reconfortante. Al bajar la taza, su mirada se dirigió inevitablemente hacia la superficie oscura del café. El pánico regresó de inmediato. ¿Volvería a aparecer el rostro? Se obligó a mirar fijamente. No había nada, solo el reflejo de la luz del techo. Respiró aliviada. Tal vez solo había sido su imaginación, exacerbada por el estrés y la falta de sueño. Decidió que necesitaba distraerse, necesitaba trabajar, sumergirse en sus planos, en sus proyectos, en el mundo lógico y ordenado de la arquitectura que ella controlaba a la perfección. Se dirigió a su estudio, una habitación contigua con una gran mesa de diseño y potentes ordenadores. Encendió su estación de trabajo. La pantalla se iluminó, mostrando el protector de pantalla, una fotografía en blanco y negro de un famoso rascacielos. Todo parecía normal. Abrió el archivo de su proyecto más importante, los planos para el nuevo centro cultural de la ciudad. Y entonces, su mundo digital también comenzó a corromperse. Mientras desplazaba la vista por el plano de la planta baja, algo llamó su atención. En el área designada para la cafetería del centro cultural, una mancha pixelada de color marrón aparecía sobre el diseño. Era como un glitch, un error de renderizado. Frunció el ceño, haciendo clic sobre la zona. La mancha no desaparecía. Intentó borrar la capa, reiniciar el programa. Nada funcionaba. La mancha persistía, y cuanto más la miraba, menos parecía un error informático. La forma empezó a tomar una familiaridad aterradora. Los píxeles maranes se agrupaban de una manera que se asemejaba vagamente a una nariz, a una frente surcada de arrugas. Era como si su retícula de diseño estuviera siendo infectada por la misma pesadilla. Con un grito de frustración, apagó el monitor. No, esto no podía estar pasando. Esto era imposible. Su profesión era su santuario, el único lugar donde tenía el control total. Y ahora, incluso eso le estaba siendo arrebatado. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la habitación. La lógica le decía que estaba alucinando, que el estrés postraumático, la culpa, o algo peor, le estaba jugando una mala pasada. Necesitaba ver a un doctor. Necesitaba una explicación médica, científica, algo que pudiera diagnosticar y tratar. Hizo una cita urgente con su médico de cabecera, un hombre pragmático y descreído. Mientras esperaba la hora de la cita, decidió que no podía quedarse otro minuto en ese ático. Se vistió con rapidez, eligiendo una chaqueta de color oscuro donde las manchas, si aparecían, fueran menos visibles. Salió a la calle. La luz del día le dio una falsa sensación de seguridad. La ciudad bullía con su actividad normal. Caminó con determinación, evitando mirar a nadie a los ojos, especialmente a las personas sin hogar que ocasionalmente veía en su camino. Su destino era la clínica privada a la que siempre acudía. En la sala de espera, impecable y silenciosa, se sintió un poco más en control. Todo era blanco, limpio, estéril. Nada de manchas maranes aquí. Finalmente, la llamaron al consultorio. El doctor Evans la recibió con su habitual sonrisa profesional. Hola Valeria, ¿qué te trae por aquí hoy? ¿El tobillo aún te molesta? Valeria se sentó en la silla frente al escritorio, respirando hondo. No, doctor, no es el tobillo. Es algo más difícil de explicar. Y comenzó a relatarle todo.
Le habló del incidente en el parque, omitiendo su propio comportamiento cruel. Solo mencionó el accidente, la caída. Luego describió las manchas, las que aparecían en su ropa, en su casa, y ahora, incluso en su ordenador. Le habló de la visión en el vino, de la paranoia, de la sensación de estar siendo observada. El doctor Evans la escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en su tableta. Cuando ella terminó, dejó escapar un pequeño suspiro. Valeria, lo que describe son síntomas clásicos de un cuadro de ansiedad severa, posiblemente acompañado de un trastorno de estrés postraumático leve. El accidente fue un shock para tu sistema. A veces, la mente puede jugarnos malas pasadas, manifestando el estrés a través de fenómenos psicosomáticos. Es más común de lo que crees. ¿Psicosomático? ¿Está diciendo que me lo estoy inventando? No, para nada. Las manifestaciones psicosomáticas son muy reales para quien las experimenta, pero su origen es mental, no físico. Te recetaré un ansiolítico suave y un relajante muscular. También te recomendaría que comenzaras terapia. Un psicólogo podría ayudarte a procesar este evento estresante. Valeria asintió mecánicamente, sintiendo una mezcla de alivio y escepticismo. Tenía un nombre: ansiedad. Estrés postraumático. Eran conceptos manejables. Podía combatirlos con pastillas y terapia. Pagó la consulta y salió de la clínica con la receta en la mano. Se dirigió a la farmacia, compró la medicación y tomó la primera pastilla de ansiolítico allí mismo, con un sorbo de agua mineral. Casi de inmediato, o al menos eso le pareció, sintió una calma artificial descender sobre ella. La tensión en sus hombros disminuyó. Las sombras parecieron retroceder. Caminó de vuelta a casa con más confianza. El doctor tenía razón. Era su mente, todo estaba en su cabeza. Al llegar a su edificio, sin embargo, su mirada se desvió involuntariamente hacia el parque. La banca estaba vacía. Una pulsada de algo que no podía identificar, alivio, decepción, la recorrió. Subió a su ático decidida a retomar el control. La pastilla hacía efecto y se sentía lúcida, capaz. Decidió bañarse, lavar a güey el miedo y la paranoia del día anterior. Abrió el grifo de la ducha de Ramfuel de su lujoso baño y dejó que el vapor llenara la habitación. Se desvistió y se metió bajo el agua caliente. Cerrando los ojos, dejó que el líquido caliente masajeara su nuca. Fue un momento de paz, el primero en lo que parecía una eternidad. Abrió los ojos y tomó el jabón líquido de un dispensador de vidrio opaco. Se aplicó el gel en los brazos, en el torso, enjabonándose con la determinación de lavar a güey toda la negatividad. Pero cuando enjuagó la espuma, algo extraño ocurrió. El agua que corría por su cuerpo y se iba por el desagüe no era clara. Tenía un tenue tono marrón. Se quedó mirando, paralizada. El agua siguió corriendo, lavando la espuma restante, pero el color marrón no desaparecía. Se frotó los brazos con fuerza, con desesperación creciente. ¿Estaba sucia? ¿Era óxido en las tuberías? Miró sus manos. Sus palmas estaban limpias, pero el agua que caía de sus codos seguía teñida de ese color café. Miró hacia arriba, hacia la alcachofa de la ducha. El agua que salía de los agujeros parecía perfectamente clara, pero al tocar su cuerpo, al correr por su piel, se volvía sucia. Con un grito ahogado, cerró el grifo bruscamente. La paz que le había dado la pastilla se evaporó, reemplazada por un terror puro y primal. Se envolvió en una toalla blanca y esponjosa y corrió hacia el espejo del lavabo, empujando el vaho con la mano. Su reflejo apareció, enrojecido por el agua caliente, y entonces, lo vio, no en el agua, no en la toalla, en su propia piel, justo en el centro de su clavícula, una marca. No era una mancha de suciedad. Era una especie de decoloración de la piel, un parche de un tono ligeramente más oscuro, con la forma y el color de una gota de café seca. Se tocó con los dedos. La piel estaba lisa. No era una suciedad superficial. Parecía surgir de dentro. El pánico la engulfió. Esto no era psicosomático. Esto era real, muy real. La pastilla no había arreglado nada. Solo había silenciado temporalmente su miedo, permitiendo que el fenómeno se manifestara de una manera aún más tangible y aterradora. Salió corriendo del baño y se vistió con lo primero que encontró.
Ya no importaban las manchas en la ropa, ahora la marca estaba en ella. Necesitaba respuestas de otro tipo, respuestas que un médico no podía darle. Recordó vagamente una pequeña tienda esotérica que había visto una vez en un barrio antiguo de la ciudad. Un hogar con vitrines llenas de cristales, libros viejos y varitas de incienso. Siempre lo había considerado una tontería para turistas y gente crédula, pero ahora no le quedaban más opciones. Condujo hasta ese barrio con manos temblorosas. Encontró la tienda, llamada El Caldero Antiguo. Una campanilla sonó al abrir la puerta. El interior olía a sándalo, canela y polvo. Estaba abarrotado de estanterías con todo tipo de objetos misteriosos. Tras un mostrador de madera oscura, una mujer mayor con un chal bordado y ojos profundos y serenos la observaba. No pareció sorprenderse por la entrada apresurada y asustada de Valeria. «Buenas tardes, hija», dijo la mujer con una voz suave pero firme. «¿Qué te trae por aquí? Pareces haber visto un fantasma». Valeria, que siempre se había considerado superior a este tipo de supersticiones, se encontró derrumbándose frente a la extraña. Las palabras salieron de su boca en un torrente desordenado. Le contó todo, sin omitir nada esta vez. Su arrogancia inicial, la humillación al anciano, las manchas, el rostro en el vino, y ahora, la marca en su piel. La mujer, que dijo llamarse Alma, la escuchó con una calma absoluta, sin juzgarla. Cuando Valeria terminó, Alma salió desde detrás del mostrador y se acercó a ella. «Muéstrame la marca», dijo suavemente. Valeria, con movimientos torpes, se bajó un poco el cuello de la camiseta, revelando la mancha en su clavícula. Alma se inclinó para observarla, pero no la tocó. Sus ojos se nublaron por un momento. «No es una maldición, al menos no en el sentido que se suele creer», murmuró. «No es algo que él te haya lanzado con intención». «Entonces, ¿qué es? ¿Por qué me está pasando esto?», preguntó Valeria, desesperada. Alma la miró con una mezcla de pena y severidad. «Hija, lo que has desatado no es magia negra. Es algo mucho más antiguo y simple. Es la respuesta del universo a un desequilibrio profundo. Has quebrado una ley fundamental con tu crueldad. Has herido un alma que, por su apariencia, tú consideraste insignificante, pero ninguna alma lo es». «¿Qué quiere decir?». «Que la humillación que infligiste fue tan profunda, tan cargada de desprecio, que resonó, atravesó el velo de lo cotidiano. Y ahora, tu propia energía, tu propia culpa y tu arrogancia, están volviendo a ti. Es como un boomerang. No es que él te esté persiguiendo, es que tus propias acciones te han alcanzado. Las manchas, las visiones, son espejos, espejos de tu interior, de la mancha que llevas dentro». Valeria se quedó boquiabierta. La explicación era tan terrorífica o más que la idea de una maldición. Significaba que la fuente de su tormento no era externa, era ella misma. ¿Cómo lo detengo? ¿Hay un hechizo, un amuleto? Pagaré lo que sea». Alma negó lentamente con la cabeza. «No se detiene con piedras o palabras mágicas. Solo hay un antídoto para este veneno, la reparación. Tienes que enmendar el daño que causaste. ¿Tengo que encontrarlo? ¿Pedirle perdón? Eso sería un comienzo», dijo Alma. «Pero el perdón debe ser genuino. Debe nacer del verdadero arrepentimiento, no del miedo. Y debes estar preparada. Puede que él ya no esté, o puede que no te reciba de la manera que esperas. La reparación no se trata de que él te absuelva para que tú te sientas mejor. Se trata de que tú cambies, sin importar cuál sea su respuesta». Valeria salió de la tienda más confundida que nunca, pero con un atisbo de dirección. Tenía que encontrarlo. Tenía que disculparse. Era la única salida. Pasó el resto del día y la noche siguiente en vela, trazando un plan. Al amanecer, se puso la ropa más discreta que tenía y fue directamente al parque. Se sentó en una banca frente a la que él solía ocupar, y esperó. Las horas pasaron. La gente fue y vino. Oficinistas, niñeras con niños, jubilados. Pero la banca permaneció vacía. Él no apareció. Preguntó a un barrendor que limpiaba la zona. «Disculpe, ¿conoce a un señor mayor que siempre se sentaba aquí, con una manta gris?» El barrendor la miró, indiferente. «¿El viejo Gabriel?» «Sí, lo conozco, pero no ha venido en un par de días».
Con este frío que está haciendo, quizás se fue a un albergue. O quizás, bueno, ya sabes. Con la edad y en la calle, las cosas pasan. Valeria sintió un vacío en el pecho. ¿Demasiado tarde? ¿Se había ido, para siempre? La posibilidad la aterró más que todas las visiones juntas. Su oportunidad de enmendar el error se esfumaba. Desesperada, comenzó una búsqueda frenética. Visitó todos los albergues y comedores sociales del centro de la ciudad. Preguntó por un hombre llamado Gabriel, lo describió. En todos lados recibió negativas o encogimientos de hombros. Nadie sabía nada de él. Era, como ella misma lo había considerado alguna vez, invisible para el sistema. Al caer la noche, exhausta y desesperanzada, se encontró de regreso en el parque, frente a la banca vacía. Se derrumbó en ella, llorando en silencio. Había fallado. No podía encontrarlo. Y las visiones, seguramente, empeorarían. Mientras lloraba, una mujer mayor, una de esas que dan de comer a las palomas, se acercó lentamente. ¿Lo buscas al abuelo?, preguntó con suavidad. Valeria alzó la vista, sorprendida. ¿Lo conoce? La mujer asintió. Es un alma gentil, muy callado. No molesta a nadie. Hace 2 días lo vi hablando con una monjita de las que ayudan en la calle. Parecía que no se sentía bien. Creo que ella se lo llevó a la iglesia de Santa Teresa, creo, para darle un lugar caliente donde dormir. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Valeria. Santa Teresa. Era una iglesia antigua en un barrio humilde, a las afueras del centro. Sin pensarlo 2 veces, se levantó y corrió hacia su auto. Condujo como una posesa hasta el barrio. La iglesia de Santa Teresa era un edificio pequeño y antiguo, de piedra oscurecida por el tiempo. Estaba casi a oscuras, excepto por una tenue luz que salía de una ventana lateral. Llamó a la pesada puerta de madera. Pasaron unos segundos hasta que se abrió. Una mujer joven, con hábito de monja y una expresión amable pero cansada, apareció en el marco. «Buenas noches, ¿puedo ayudarla?», preguntó la monja. Valeria, jadeando, intentó componerse. «Disculpe, hermana, busco a un hombre, un señor mayor, Gabriel. Me dijeron que quizás lo trajeron aquí». La monja la observó con curiosidad. Sus ojos se posaron por un instante en el cuello de Valeria, donde asomaba la marca. Su expresión cambió ligeramente, volviéndose más grave. «Sí», dijo lentamente, «Gabriel está aquí. Llegó muy débil. El frío y la edad. Lo estamos cuidando. Pero, señora, ¿puedo preguntarle por qué lo busca?». Valeria tragó saliva. Necesito verlo. Es muy importante. Tengo que hablar con él. Disculparme». La monja sintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. La hizo pasar al interior de la iglesia. El ambiente era austero, pobre, pero impecablemente limpio y con un olor a cera de velas y humedad antigua. «Lo tenemos en una habitación trasera. Es pequeño, pero está caliente. Está muy débil. Duerme la mayor parte del tiempo. No sé si podrá hablar con usted. Por favor, solo un minuto», suplicó Valeria. La monja la guió por un pasillo lateral hasta una pequeña puerta. La abrió suavemente. La habitación era diminuta, iluminada por una sola lámpara de mesita. Y en una cama estrella, bajo varias mantas limpias pero gastadas, yacía el hombre del parque. Parecía aún más frágil que antes. Su respiración era superficial y lenta. Su rostro, en reposo, parecía tallado en madera vieja, pacífico pero infinitamente cansado. Valeria se acercó lentamente, con el corazón latiendo con tanta fuerza que sentía que todo el mundo podía oírlo. Se arrodilló junto a la cama. Las palabras que había practicado mentalmente durante todo el día se atascaron en su garganta. «Señor Gabriel», susurró. «¿Me recuerda?». Los párpados del anciano se agitó ligeramente. Con un esfuerzo titánico, los abrió. Sus ojos, velados por la edad y la enfermedad, se posaron en ella. No hubo sorpresa, no hubo miedo, no hubo rencor, solo una calma profunda y un destello de reconocimiento. Ella esperó, conteniendo la respiración, esperando una señal de que la escuchaba. Él abrió los labios secos y agrietados. Su voz era apenas un hilo de aire, un susurro que parecía venir desde muy lejos. «Tú tienes sed»,
Dijo fueron las únicas palabras y cerró los ojos. ¿Qué quiso decir con que tengo sed? Era una acusación. La clave para detener todo esto, la búsqueda de las respuestas no había terminado, apenas acaba de comenzar de verdad. Valeria salió de la iglesia de Santa Teresa con la mente embotada, dando tambos hacia su lujoso automóvil, que parecía completamente fuera de lugar en aquel barrio humilde y silencioso. Las palabras del anciano resonaban en su cabeza como un eco en una cueva profunda. Tú tienes sed. Se metió en el auto y se quedó sentada al volante, sin encender el motor, mirando sin ver las calles vacías. Sed, ¿qué sed? Era una metáfora. Se refería a su ambición, a su avaricia, a su necesidad constante de más. ¿O era algo literal? Acusándola de no haberle ofrecido ni siquiera un vaso de agua el día que derramó su café. La frustración comenzó a apoderarse de ella de nuevo. Había llegado hasta ahí, había encontrado al hombre al que había lastimado, se había humillado a sí misma al arrodillarse, y todo lo que había obtenido a cambio era un acertijo. ¿Era este otro castigo, otra capa de la lección? Encendió el auto y condujo de vuelta a su ático en el centro de la ciudad. El contraste entre la pobreza del barrio de la iglesia y el lujo obsceno de su edificio le pareció, por primera vez, obsceno. Subió en el ascensor de espejos y, por primera vez, evitó mirar su reflejo. Al entrar en su apartamento, la quietud y el frío la golpearon. Todo estaba impecable, ordenado, carísimo y vacío, totalmente vacío. Se dejó caer en el sofá, sintiendo el peso de una soledad que nunca antes había agnalid. Siempre había estado rodeada de gente, de ruido, de proyectos, de éxito. Pero ahora se sentía más sola que Gabriel en su banco del parque. Tú tienes sed. La frase no la abandonaba. Cerró los ojos, tratando de recordar cada detalle del rostro de Gabriel, el tono de su voz, la calma en sus ojos a pesar de su sufrimiento. No había ira en él, no había deseo de venganza, solo compasión. ¿Compasión por ella? De pronto, como si un cable de luz se hubiera conectado en su mente, lo entendió. No era una acusación, era un diagnóstico, una verdad simple y devastadora. Gabriel no le estaba diciendo que era una mala persona, le estaba diciendo que era una persona con sed, una sed que su dinero, su éxito, su ropa cara y su ático con vistas nunca podrían saciar, una sed espiritual que ella había intentado ahogar con posesiones y ambición, pero que siempre había estado ahí, quemándola por dentro, haciéndola irritable, arrogante y cruel. Su desprecio por los demás no provenía de su superioridad, sino de su propia miseria interior no reconocida. Tenía sed, y en su delirio por negarlo, había pisoteado a alguien que, en su humildad, probablemente había encontrado una fuente de paz que ella ni siquiera podía imaginar. La revelación fue tan poderosa que le quitó el aliento. No lloró por miedo esta vez, lloró por vergüenza, una vergüenza profunda, genuina y purificadora. Por primera vez, no se vio a sí misma como la víctima de una maldición, sino como la autora de su propia desgracia, y entendió que la reparación no era solo para Gabriel, era para ella misma. Alma, la mujer de la tienda esotérica, tenía razón. El perdón debía nacer del verdadero arrepentimiento, no del miedo. Y por fin, el verdadero arrepentimiento había llegado. Se levantó del sofá con una determinación nueva. Ya no era la determinación fría y calculadora de la arquitecta exitosa. Era una fuerza más tranquila, más profunda. Sabía lo que tenía que hacer. No podía curar a Gabriel, no podía darle la vuelta a los años de dolor que él había sufrido, pero podía honrar su lección. Podía intentar calmar su propia sed de una manera diferente. Al día siguiente, en lugar de ir a su oficina, fue al banco. Retiró una suma importante de dinero, una cantidad que le dolió en su mentalidad de acaparadora, pero que ahora sentía necesaria. Luego, fue a varias tiendas de ropa y compró abrigos gruesos, mantas térmicas, calcetines de lana y guantes. No compró marcas de lujo, compró calidad, calidez y edad. Llenó el maletero de su coche y se dirigió directamente al parque donde todo había comenzado. Su corazón palpitaba con fuerza, pero no de miedo, sino de un nerviosismo expectante.
Vio a un pequeño grupo de personas sin hogar reunidas alrededor de una fuente, tratando de lavarse. Contuvo la respiración y se acercó. Antes, su nariz se habría arrugado. Ahora, solo sintió una punzada de tristeza y responsabilidad. Hola, dijo, con una voz que sonaba extraña para sus propios oídos. Era más suave. Me llamo Valeria. Tengo aquí algunas cosas que quizás necesiten. Abrigos, mantas. Los hombres y mujeres la miraron con desconfianza al principio, sus ojos endurecidos por el rechazo constante. Pero vieron la pila de abrigos nuevos en sus brazos, las cajas de botas detrás de ella. Uno a uno, lentamente, se acercaron. No hubo empujones, ni codicia, solo una gratitud cautelosa y un poco de incredulidad. Valeria pasó la siguiente hora repartiendo lo que había comprado. Aprendió algunos nombres: Carlos, que había sido albañil hasta una lesión; Elena, que había huido de su casa por una situación terrible; el joven David, que no tenía más de 20 años y llevaba en la calle desde que hay out el sistema de acogida. Les escuchó, no con la paciencia fingida de la caridad forzada, sino con una atención genuina. Por primera vez, realmente los vio como personas. Ninguno de ellos conocía a un Gabriel. Él, al parecer, había sido un fantasma incluso entre los suyos. Cuando se quedó sin suministros, se sentó en la famosa banca, ahora vacía. Ya no le parecía un lugar de maldición, sino un lugar de comienzo. Sacó su teléfono, pero no para revisar correos de trabajo. Buscó en internet números de teléfono de albergues y organizaciones de ayuda. Empezó a llamar, no para preguntar por Gabriel, sino para preguntar qué necesitaban: comida, ropa, voluntarios. Así comenzó su nueva rutina. Las manchas en su piel no desaparecieron de inmediato, pero dejaron de importarle. Su obsesión por su propia apariencia se desvaneció frente a la abrumadora necesidad de los demás. Empezó a dedicar las tardes a trabajar como voluntaria en el comedor social asociado a la iglesia de Santa Teresa. Regó platos, sirvió comida, escuchó historias. La monja que había conocido antes, la hermana Clara, la observaba en silencio, sin hacer comentarios, pero con una sonrisa gentil cada vez que la veía llegar. Valeria nunca más volvió a ver a Gabriel con conciencia. Preguntaba discretamente a la hermana Clara por su estado cada vez que iba. La respuesta era siempre la misma: sigue descansando, está en paz. Una tarde, 2 semanas después de empezar su voluntariado, estaba ayudando a almacenar latas de comida en la despensa del comedor cuando la hermana Clara se acercó a ella. Valeria, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro, hermana. La monja la guió a un pequeño patio tranquilo detrás de la iglesia. El aire era frío, pero limpio. Gabriel se nos fue anoche, dijo suavemente. Se fue dormido, en paz. No sufrió. Valeria sintió un golpe en el pecho, pero no de terror. Era una tristeza profunda y serena. Se le llenaron los ojos de lágrimas que no logró contener. Lo siento mucho, murmuró. No lo sientas, hija, dijo la hermana Clara, poniendo una mano reconfortante en su brazo. Su cuerpo estaba muy cansado, estaba listo para irse. Pero antes de que se fuera, me pidió que te diera algo. Valeria alzó la vista, sorprendida. ¿A mí? La monja sintió y sacó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de tela limpio pero raído. Se lo entregó a Valeria. Con manos que le temblaban ligeramente, Valeria desenvolvió el pañuelo. Dentro había una taza pequeña, de cerámica sencilla y tosca, como hecha a mano. Estaba desportillada y tenía un color terroso. Era la clase de objeto que ella habría tirado sin pensarlo 2 veces. Es una taza, dijo Valeria, confundida. La hermana Clara sonrió. Él la guardaba siempre. Era lo único que tenía. Me dijo, ella tenía sed. Esta taza la ayudará a encontrar el agua. No entendí lo que quiso decir, pero él insistió en que tenía que llegarte a ti. Valeria sostuvo la taza con una reverencia que nunca antes había sentido por ningún objeto, sin importar su precio. La examinó. Era humilde, imperfecta, pero había contenido líquido para alguien que lo necesitaba mucho más que ella. De repente, lo entendió todo. Gabriel no le estaba dando una taza, le estaba dando la respuesta. La sed no se saciaba acumulando agua para uno mismo,
Se saciaba siendo el recipiente para los demás. Se saciaba usando la propia vida, imperfecta y desportillada como la taza, para contener un poco de alivio, un poco de bondad, un poco de dignidad para otra persona. La lección final no era sobre recibir perdón, era sobre convertirse en un canal de gracia. Esa noche, de vuelta en su ático, se miró en el espejo del baño. Se acercó lentamente, mirando su clavícula. La marca estaba allí, pero se había desvanecido hasta ser casi imperceptible, como un viejo recuerdo en la piel. No había desaparecido mágicamente en el momento de la muerte de Gabriel. Se había desvanecido gradualmente, a medida que sus acciones cambiaban, a medida que su sed se saciaba dando de beber a los demás. No gritó de alivio, solo sonrió, una sonrisa triste pero auténtica. La lección había terminado. Al día siguiente, tomó una decisión. Siguió yendo al comedor social, pero hizo algo más. Usando sus habilidades reales, su conocimiento de planos y permisos, comenzó a trabajar pro bono para la iglesia. Dibujó planos para una expansión del albergue, diseñó un sistema de duchas más eficiente, organizó una campaña de recaudación de fondos entre sus antiguos contactos, ahora no por ambición, sino por convicción. Ya no era la Valeria Montes arrogante y fría, era alguien más. Alguien que había sido quebrada y rehecha con una comprensión más profunda. Había perdido su contrato millonario, pero había ganado un propósito. Había perdido su perfección superficial, pero había ganado una autenticidad rugosa y real, como la taza de cerámica que ahora guardaba como su posesión más preciada en un estante vacío de su lujoso apartamento. La historia de Valeria y Gabriel no termina con un final feliz convencional. Termina con un comienzo verdadero. El mendigo había muerto, pero su lección vivía, transformada en acción en la vida de la mujer que una vez lo despreció, y la mujer que tenía sed había encontrado, por fin, la fuente en la banda hacia los demás. Y así, amigos, concluye. Una historia sobre cómo nuestras acciones nos regresan, sobre cómo la humildad es más fuerte que la arrogancia, y sobre cómo la sed del alma solo se calma cuando dejamos de mirarnos al ombligo y miramos a los ojos de quienes nos rodean. Gabriel no era un mago, ni un ángel disfrazado. Era solo un hombre que, en su sufrimiento, había entendido una verdad que Valeria necesitaba aprender desesperadamente, y a veces, los maestros aparecen en los lugares más inesperados. Espero que esta historia les haya gustado, pero sobre todo, espero que les haya hecho reflexionar. Los comentarios están abiertos para que me cuenten qué les pareció el final y qué habrían hecho ustedes en el lugar de Valeria. No olviden darle un me gusta a este video si les gustó, suscribirse al canal para más historias como esta y activar la campanita de notificaciones. Compartan este video con alguien que crean que necesita escucharlo. Muchas gracias por haberme acompañado durante estos minutos. Ha sido un viaje increíble. Recuerden, traten siempre con amabilidad, porque nunca saben quién puede ser su maestro. Hasta la próxima historia. Cuídense mucho.